Entonces, antes de comenzar, ya muchas gracias por esa presentación. Quisiera hablarles un poquito de mí, un minutico, contarles más bien cuáles son como mis motivaciones en todos estos temas. Eh, a mí me gusta mucho la parte de la ciencia, la tecnología. Por eso soy un poquito geek, un poquito nerd en todos estos temas. Y, y en particular, digamos que comencé a entender la inteligencia artificial y desde una perspectiva un poco más teórica en un principio, luego de leer un libro de Ray Kurzweil hace algunos años que se llamaba Cómo crear una mente. Ese libro capturó bastante mi atención y enseñando, dictando clases en la universidad, en los cursos de posgrado. Comenzamos también a trabajar con GPT ya por allá en el 2021. Digamos que eso me comenzó a llamar bastante la atención y comencé a experimentar en todo esto. Entonces, eh, entonces, básicamente esta presentación es acerca de cómo ha sido como el viaje a través de este año con todas las posibilidades de GPT y les voy a mostrar muchos de los experimentos, de los ensayos, de todo lo que he construido en conjunto con otras personas y también vamos un poco a hablar de cuáles son esos retos que hay desde varias perspectivas. Y para eso, para comenzar a hablar un poco de lo que es digamos, de esta balanza entre retos y oportunidades, pues los voy a pedir que me acompañen a través de un pequeño viaje para hacer nuestra introducción a través del tiempo y nos vamos a ayudar un poco de la ficción. Entonces, quisiera que comencemos con esta imagen, imaginándonos eh, que estamos en la Europa victoriana del siglo XIX, ¿ya? Una Europa caracterizada por un que estaba en el nacimiento, digamos, de toda esta era industrial, ¿ya? Y en esta Europa victoriana vamos a hablar de cuatro personajes en particular, ¿ya? Vamos a hablar primero de un círculo muy interesante de personajes, ¿ya? Todas estas imágenes han sido creadas por IA. eh, y en ese círculo de personajes tenemos a tres personas cuyas ideas hasta el día de hoy todavía siguen siendo relevantes y siguen siendo pertinentes. Eh, entonces comenzaremos entonces vamos a ver en la parte izquierda a, a Lord Byron. Lord Byron en la parte superior derecha a Ada Lovelace y en la parte inferior a Mary Shelley. Entonces hablemos un poco de estas personas. Lord Byron fue un político, miembro del Parlamento inglés y también fue un gran escritor que casualmente eh, uno de sus discursos fue frente al Parlamento y hablaba precisamente en defensa de los luditas. Los luditas eran las personas que se oponían a la mecanización, a la automatización en la era industrial, quienes tenían bastante miedo sobre la pérdida de sus trabajos por todos estos temas de los telares automáticos que creían que los iban a desplazar y no existirían más oportunidades para ellos. Entonces aquí comenzamos a ver un personaje que ya en el siglo XIX está hablando precisamente de uno de los riesgos de la IA. En la parte inferior derecha ya encontramos a Mary Shelley. Mary Shelley, autora de Frankenstein. Eh, pues muchos de ustedes conocen la historia de Frankenstein. Precisamente Frankenstein nos habla de los peligros que existen en una ciencia mal controlada. Su relación con Lord Byron es que precisamente escribió la obra de Frankenstein durante una estadía que ella tuvo en la mansión de Lord Byron en Ginebra, Suiza. Eh, Unos años después nació Ada Lovelace. Ada Lovelace es hija de Lord Byron, ¿ya? Y casualmente Ada, mientras que su padre hablaba digamos, se oponía a todos estos temas de la mecanización o de la automatización en el siglo XIX, Ada Lovelace, para quienes la conozcan, fue la creadora del primer programa informático. Podríamos decir que es la mamá del desarrollo de software o de la programación y también la abuela de la inteligencia artificial. Es tan relevante Ada que precisamente eh, el primer modelo de inteligencia artificial que creó OpenAI, pues se llama Ada,
y una de las 5 principales criptos que existen, o una de las 10 principales criptos que existen en el mundo, también se llama ADA de la Fundación Cardano. Entonces, ahí podemos ver este círculo tan interesante, tres personas interrelacionadas del siglo XIX con discursos tan relevantes para nuestra actualidad. Entonces, aquí tenemos en nuestra balanza dos personas que tienen una perspectiva eh, retadora, digamos, no pesimista, porque, por ejemplo, Mary Shelley era una gran creyente de la ciencia, pero ahí tenemos dos personas que advertían los peligros y los riesgos. Y tenemos a Ada, que es una persona que era muy pro ciencia, muy pro tecnología en su época, que precisamente hablaba de cómo la tecnología y precisamente este tipo de tecnología que ella estaba visualizando y que estaba creando en su tiempo, permitiría algún día ayudar a las personas en su día a día. Y para completar, digamos, este cuarteto de las cuatro personas que les he hablado, tendríamos a Julio Verne, ya el gran escritor del siglo XIX, que precisamente era un gran visionario y que observaba en la tecnología grandes posibilidades y que hasta el día de hoy nos cautiva con todos sus cuentos y con todas sus narrativas. ¿Ya? Entonces, vamos a un poco de la mano de estos personajes a viajar en el tiempo. Y pensemos que estos personajes, a través de su viaje, llegan al corazón del Silicon Valley, a la bahía de San Francisco. ¿Ya? Eh, y en la bahía de San Francisco, pues comienzan a ilusionarse y a emocionarse con todos los avances tecnológicos, y seguramente en la Bahía de San Francisco y en todo el Silicon Valley tendrán la oportunidad de conversar con las grandes personas que están haciendo todas estas tecnologías posibles. Digamos, conversaría con un Sam Altman, eh, Mary Shelley con una persona como Jennifer Doudna, que es una gran científica ganadora del Premio Nobel del 2020 en el campo de la química, por sus desarrollos en el campo de la tecnología CRISPR, de edición genética. Y supongamos que nuestro Julio Verne hablaría con Elon Musk y plantearían juntos el futuro de lo que será el viaje de la humanidad y todo lo que son los viajes en el siglo XXI, con sus planes de cómo llegar a Marte, cómo hacer todos estos procesos. ¿Ya? Entonces aquí tenemos en esta introducción, eh, y quería sacarlos un poco de su lugar de su lugar actual, precisamente para situarnos en este espacio-tiempo y ver desde estas visuales un poco más allá todo este conjunto de posibilidades de la IA y las posibilidades de la tecnología, y sobre todo pero también acompañados de los retos y de esas perspectivas que uno comienza a entender que están en una balanza, ¿cierto? En donde tenemos un futuro que va a estar acompañado de unos retos gigantes, por ejemplo, en el tema del mercado laboral, en el tema de los deepfakes, en el tema de cómo garantizamos que las personas mantengan sus pies en la tierra, y sobre todo que, que comprendan que hay una realidad que también, que aun cuando se vea muy real, digamos, pues puede estar creada y puede tener consecuencias negativas, pero también observemos que en medio de este panorama que a veces puede ser tenebroso, también tenemos un resto de oportunidades del lado digamos, de la automatización, de la optimización de las operaciones, de la generación de nuevos negocios, de la resolución de los grandes problemas de la humanidad. ¿Ya? Entonces, vamos yendo ya un poco al plano más tangible de lo que es las posibilidades de la IA. Vamos a centrarnos un poco en lo que es ya las oportunidades que existen. Entonces, para irnos a las oportunidades, vamos a comenzar hablando de oportunidades en varias verticales y en varios sectores económicos. Y les voy a hacer esta presentación no tanto sobre la base de lo que está escrito, sino sobre la base de lo que en este viaje que les he contado que he realizado sobre este año, pues he podido visualizar, y aquí por eso les traigo varios ejemplos que son tangibles. ¿Ya? Entonces, en el campo de la educación, y les voy a poner aquí un pequeño video, ¿ya? Este es básicamente un ejemplo en el campo de las simulaciones. Resulta que hay un campo de la ciencia que a mí me parece súper interesante, y es el campo de la información, ¿ya? El manejo y el uso de la información, y ahí que comenzó con teóricos como Shannon, en donde básicamente Shannon habla de cómo la información, digamos, cuantificó la información
Y precisamente me parece interesante la información tanto en el campo, en varios campos, ya desde nivel cuántico, a nivel molecular, a nivel biológico y a nivel computacional, obviamente. Y en este entender de la información como componente fundamental del universo, hace algunos meses escribí un artículo. Si Ahora les puedo compartir mi perfil LinkedIn, de LinkedIn, y si ustedes lo ven, hay un artículo que habla sobre precisamente la intersección entre la biología, la información y la inteligencia artificial. ¿Ya? Como, como retroalimentación, alguien en algún momento me puso un post que hablaba sobre este fenómeno que estamos viendo aquí, que es la danza de las abejas, de Waggle Dance, ¿ya? Entonces, básicamente, este es un comportamiento que tienen las abejas, en el cual las abejas, básicamente, cuando regresan a la colmena, transmiten la información de cómo está, de dónde está el panal de las abejas, en dónde está la miel y con relación al sol. Entonces, si ustedes observan, aquí hay una simulación, digamos que la abeja danza en dirección a donde está la flor, ¿ya? Entonces, después de ese feedback que tuve en mi post, entonces llegué, me puse con GPT, bueno, qué es el Waggle Dance y cómo funciona y cómo me puedes hacer una simulación de ese fenómeno. Eh, Algo importante es que yo no programo hace muchos años y de la mano de GPT pues logré hacer esta simulación. Me demoré algunos 3 días en construir esto, pero pues al final construí un prototipo de lo que sería un fenómeno biológico que ha sido bastante estudiado, que fue merecedor de un premio Nobel. Y digamos, de la ayuda de GPT, pues logré construir esta pequeña simulación de un fenómeno biológico. Aquí tenemos, por ejemplo, otro tema que es como un campo de interés. Entonces, aquí tenemos un video sobre el sistema LROC de la Luna. Entonces, en el sistema LROC, si ustedes buscan LROC Universidad de Arizona, entonces van a tener la oportunidad de ingresar a estos mapas lunares en tercera dimensión, que es básicamente lo mismo que un Google Earth, pero con todo lo que es los planos de la Luna, ¿ya? Y entonces, cuando ustedes comienzan a navegar por la Luna, hubo un fenómeno que captó mi atención. Y básicamente ahí ustedes van a observar en la parte superior, digamos que ahí en el acercamiento, eh, y donde está mi mouse van a observar una traza, ya una traza que es básicamente una roca cayendo, que deja su huella, ¿correcto? Y esa huella pues muestra que hubo alguna acción que desplazó una roca, porque al final de la huella pues se ve la roca. Entonces ahí eh, viene la pregunta, ¿cierto? Es por qué una roca deja una huella en la luna si la luna básicamente está muerta, ¿cierto? La luna pues no tiene tormentas, no tiene atmósfera, en teoría pues no tiene volcanes, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son las razones por las cuales podemos tener una roca dejando una huella en la Luna? Entonces, nuevamente con la ayuda de sistemas, pues obviamente con Google, pero también con GPT, comencé a indagar qué era lo que podía haber pasado aquí. Entonces, básicamente lo que sucede es que la luna está en un estado de enfriamiento. Cuando la luna como se está enfriando, entonces se contrae y cuando se contrae se resquebraja la superficie. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos una ilustración, digamos, de GPT de qué fue lo que pudo haber sucedido. Entonces, lo que sucedió fue un terremoto y en el terremoto esas rocas dejaron su huella en la luna. ¿Ya? Entonces son el tipo de temas un poco más avanzados que uno podría comenzar a analizar y detallar del lado de la ciencia con la ayuda de estas herramientas. Por ejemplo, también le pedí a GPT que me hiciera un histograma y un análisis de la imagen. Eh, con Visions incluso uno puede entender un poco hacer el forense de lo que es, con GPT Visions uno puede hacer el forense de lo que pudo haber sucedido. Ya, ahora tenemos unos ejemplos más en turismo. Quisiera que aquí me digan si tienen sonido, ya porque este es un ejemplo con sonido. Entonces,
¿Sí tienen sonido? No, no estamos escuchando. Señor. No, señor. Ah, ok, listo. Entonces, permítanme. Si, entonces voy a detener mi presentación y voy a volver a presentar a ver si partir y le hago clic en con sonido. Listo. Ahora sí están viendo la presentación. Ahora ya deben tener sonido. Aunque muchas personas empiezan su visita. ¿Sí? Ok, listo. Entonces vamos a comenzar desde el principio. Básicamente esta es una presentación con, esta es una aplicación en el campo del turismo con una aplicación que se llama, o con una inteligencia artificial que se llama Pi. Pi es, ¿están viendo el modo moderador? Ok, gracias. Gracias por informarme. Nuevamente voy a detener. Qué pena, Darío, ¿puedes cambiar también la configuración de invertir de presentadora para que vea un poquitico más grande, por favor? Ok, Ahí ya se comparte con sonido, sino que al momento de presentar tienes la opción de listo. Ya. cambiar el modo. Perfecto. Ahí ya. Ahí, perfecto, Listo. perfecto, Darío, gracias. Entonces yo ahí espero que estén, que comiencen a tener sonido. Bueno, entonces aquí básicamente Excelente. les voy Empecemos a por el compartir comienzo. Aunque muchas personas una empiezan su experiencia visita con en el Pi aeropuerto, y este yo es propongo que sobre comencemos con el Centro un Histórico de asistente de Cartagena. viaje para ¿Te parece un bien? viaje a Cartagena. ¿Ok? Bien, el Centro Histórico de Cartagena está rodeado por unas impresionantes murallas de piedra. En realidad, esas murallas protegieron la ciudad durante la época colonial. Mientras las recorremos, te contaré la historia de Cartagena y te compartiré datos interesantes sobre su arquitectura, sus calles y edificios. ¿Vamos? Una de las cosas más divertidas de Cartagena es su ambiente festivo. Hay mucha vida nocturna, hay muchas discotecas, bares y restaurantes. La música y la fiesta son importantes para la cultura de Cartagena. La gente de Cartagena es conocida por ser muy simpática, abierta y viva. La ciudad siempre está llena de energía. La mejor época para visitar Cartagena es durante la temporada seca, entre finales de diciembre y marzo. Ese es el mejor momento para disfrutar de las playas, la ciudad y sus actividades. Aunque también es importante mencionar que durante esas fechas, Cartagena está más llena de visitantes, así que quizá debas considerar las altas temperaturas y las multitudes. Claro, te recomendaría considerar el Sofitel Legend, Santa Clara, Cartagena, un hotel de lujo con una arquitectura histórica. El hotel está ubicado en una antigua iglesia y convento. Es un lugar especial y de gran belleza, con un ambiente único. También consideraría el Ananda Boutique Hotel, que es un hotel con un diseño muy interesante y un ambiente tranquilo y único. La gastronomía de Cartagena es una de las cosas más maravillosas de la ciudad. La comida es una mezcla de culturas, con influencias de Europa, de Colombia y de África. La ciudad es famosa por su cocina criolla, que incluye platos como el ceviche, la cazuela de mariscos y los arroces criollos. Y espero que disfrutes mucho de la ciudad. Y recuerda que no solo la gastronomía y la arquitectura son maravillosas en Cartagena, también lo son la cultura, la historia y la gente. Estoy seguro de que te encantará la ciudad. ¿Piensas viajar pronto? Ok, entonces este es un ejemplo con, como les decía, con Pi. Pi es digamos, un chatbot de Inflection Technologies, que es una compañía de Reid Hoffman. Reid Hoffman hizo parte de la junta directiva de OpenAI, que es uno de sus socios fundadores, y el año pasado renunció precisamente para crear esta compañía. Entonces, es una compañía que tiene un soporte muy grande de Microsoft. Y es, digamos, que la característica principal de este chatbot es que es un chatbot bastante empático, ¿ya? Quienes han interactuado, por ejemplo, con BART o con GPT van a encontrar que son muy robots, esta inteligencia artificial tiene la característica, fue diseñada para ser empática. Entonces uno puede tener conversaciones bastante interesantes, son bastante cálidas, ¿ya? Y hace poco tiempo le incorporaron la parte de voz. Todavía suena una voz un poco, digamos, agringada. En este caso no es un español perfecto, pero quienes están en este mundo conocen que, digamos, que el tema de la voz, de la síntesis de voz ya es un tema prácticamente superado y uno puede encontrar voces mucho mejores en algunas otras herramientas. Lo que pasa es que no todas las herramientas van al mismo ritmo y pues algunas todavía
tienen unas voces que todavía están por mejorar. Sin embargo, lo que quiero resaltar aquí es que en este punto, como un guía turístico, es un guía turístico bastante bueno y bastante atractivo, digamos, por el tipo de recomendaciones, por el tipo de información que le va a dar. Aquí tenemos un ejemplo con BART. Eh, BART, pues no, la verdad no he probado con la última versión de lo que es Gemini. Estaría un poquito más atrás en la escala de lo que es capaz de hacer. Sin embargo, este ejemplo es interesante porque muestra cómo en el campo del turismo, pues aquí nos está haciendo una breve descripción nuevamente sobre Cartagena, de qué es posible encontrar, de cuáles son las características, algunas fotos sobre los sitios, sobre los lugares en los que que uno podría visitar. Y ahora les voy a presentar algo más. Este es un poco más interesante y este es con GPT y los plugins, precisamente en su conexión con Expedia. ¿Ya? Entonces, en este caso, lo que vamos a observar es cómo una persona o cómo comienza uno a hacerle una solicitud de un viaje hacia Cartagena. Es un viaje que va del 8 al 15 de noviembre, pero entonces ya no solo va a ser la información, digamos, entregar la información al estilo como lo hizo Pi, sino que adicionalmente le va a ayudar en todo lo que es el proceso de la reserva de hoteles. Entonces aquí nos va a dar las reservas de los hoteles. Si uno hace clic sobre los links, entonces ya va a entrar directamente a Expedia para hacer las reservas hoteleras con los precios y con todo. Si uno quiere ordenar un poco más su paquete de viaje, entonces él también le va a entregar información con respecto a los vuelos que existen. ¿Ya? Entonces, con los precios, con toda la información que uno necesita para hacer su viaje. Y en lo que viene, pues vamos a observar que también va a entregar información, por ejemplo, de qué sitios visitar, cómo alquilar un vehículo, cuáles son los planes para realizar en la ciudad y todo de la mano, ¿no? de un sistema como Expedia. ¿Ya? Todos estos sistemas, adicionalmente, digamos, a la interfaz que uno tiene con GPT, también es posible acceder a ellos vía lo que son las APIs de GPT. Entonces, eh, si bien es cierto que esta es una interfaz que uno diría no es la interfaz comercial para una solución que uno tenga de una empresa, sí permite visualizar el conjunto de posibilidades de lo que uno puede obtener. Entonces, aquí, digamos, es un ejemplo tangible ya de lo que es posible y de lo que podemos construir si le integramos una interfaz de programación. Bueno, ahora sí vámonos con unos ejemplos más en el campo de los recursos humanos. ¿Ya? Entonces, en recursos humanos hay aplicaciones en varios campos, por ejemplo, en la parte de reclutamiento, en análisis predictivo de retención de talentos. Por ejemplo, uno puede coger y descargar la descripción de un trabajo, una hoja de vida y hacer el match entre ellos dos con la ayuda de estas herramientas. Y con, perdón, uno puede permitir eh, hacer el match entre estas dos herramientas y determinar en qué campos, digamos, las hojas de vida eran compatibles y en qué campos faltan. ¿Ya? Hay compañías que ya están utilizando, de hecho el mismo LinkedIn ya le permite a uno mejorar su hoja de vida a través de tecnologías de inteligencia artificial. O por ejemplo, uno podría en el plan de desarrollo, en las descripciones de lo que es las retroalimentaciones de los empleados, pues precisamente utilizar estas tecnologías de IA generativa. Aquí tengo un ejemplo un poco más eh, tengo una iniciativa que se llama Copus. Copus es una solución que básicamente busca empoderar a las personas de la base de la pirámide para que a través de las tecnologías de inteligencia artificial pues puedan acceder a mejores trabajos, mejor remunerados, con hojas de vida mucho más profesionales, ¿ya? Pero también prepararlos para todos sus procesos de entrevista, para sus procesos de negociación. Entonces, creamos con un grupo de socios esta iniciativa
como les digo, está diseñada básicamente para la base de la pirámide. Por eso, si ustedes hacen link ahí, lo que van a encontrar es un acceso directamente a un chat de WhatsApp donde podrán construir una hoja de vida. Básicamente es un proceso, digamos, de conversación en donde al final se obtiene la hoja de vida con una redacción mucho mejor, diseñada específicamente, por ejemplo, eh, para pasar lo que son los sistemas ATS. Los sistemas ATS son los sistemas que hacen filtrado de hojas de vida de forma automática. Entonces, precisamente, uno le pone la descripción del trabajo que uno quiere y este se encarga, y esta solución se encarga de, con la descripción que uno hace de toda su experiencia y de todos sus estudios, encontrar las palabras precisas para hacer el match con un sistema ATS. Y precisamente también utiliza las prácticas de industria para hacer una hoja de vida correcta. ¿Ya? Entonces, aquí está ya una aplicación específica del uso de esta inteligencia generativa con el uso de APIs, con el uso de GPT y con el uso de todas las herramientas que tenemos disponibles. Ahora vamos a ver un ejemplo más en el campo de riesgos y crisis. ¿Ya? Entonces, hace algunos meses, un amigo se acercó y estábamos hablando de todos estos temas de GPT y cómo podríamos aprovecharlo en muchos escenarios. Y precisamente él es el jefe de riesgos en Claro. Eh, entonces, eh, pues yo lo había conversado como a mí me gustaba hacer simulaciones a veces, por ejemplo, de negociaciones. Quiero comprar un carro, quiero en alguna oportunidad con GPT. eh, Había leído un libro sobre manejos de crisis y precisamente es un libro de George Friedman que se llama Nunca negocies las diferencias y ahí hablas de unas negociaciones de liberación de rehenes, ¿ya? Entonces le pedí a GPT que me ayudara a hacer una negociación de liberación de rehenes. GPT tomaría el rol de- de- del secuestrador y yo tomaría el rol del negociante, ¿ya? Eh, digamos que al principio fue muy sencilla, le pedí que incrementara los grados de dificultad y al final uno logra, por ejemplo, tener bastante tensión en el proceso, es decir, uno siente que en realidad está negociando con alguien duro y que si no hace las cosas bien, pues las cosas no van a salir de la manera que uno espera. Entonces, con este ejemplo dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos un caso específico en el campo de gestión de crisis? ¿Ya? Vamos a hacer una simulación de una crisis y entonces yo voy a hacer el rol de CEO de una compañía, GPT va a ser un gran hermano, va a ser el rol de Dios, ¿ya? Y él va a ser quien todo lo ve y quien todo lo logra, y me va a ir narrando. Yo voy poniendo las fórmulas que yo tengo para solucionar la crisis y él me va a decir si estoy yendo por el camino correcto, si no, y él va a tomar acciones con respecto a lo que haga. Además, cuando uno le puede pedir que aumente los niveles de dificultad, la crisis se vuelve cada vez más compleja y en algún momento, cuando no manejé correctamente la crisis, recuerdo que GPT me dijo, bueno, estás despedido, no has logrado hacer el manejo de crisis correcto. Entonces fue una experiencia muy interesante. Luego de todas estas experiencias que tuvimos, decidimos escribir un artículo. Entonces logramos publicarlo en el ISRM, que es básicamente un instituto de gestión de riesgos estratégicos en el Reino Unido y publicamos en el journal de ellos. Entonces hicimos una publicación. Fue interesante porque precisamente es un medio especializado en gestión de crisis y logramos que digamos, estos aprendizajes que tuvimos tanto con GPT, con Anthropic y Pi, pudiéramos plasmar toda esta experiencia ahí y sobre los potenciales usos para el manejo de crisis reales en empresas. ¿Ya? Aquí tengo un ejemplo más que hice recientemente precisamente sobre este tema de simulaciones, en donde con las nuevas funciones de GPT, que es Customs GPT, y uno puede crear un GPT personalizado. Entonces le pedí que me creara un, un juego de simulación del estilo de un detective de Sherlock Holmes. ¿Ya? Entonces él me entrega una serie de opciones y en esta serie de opciones comienza a crear el caso. Ya no es un caso de empresas, digamos, un caso más lúdico. Y en este juego, entonces él comienza a describirme todo el escenario. Quienes están en MBA recordarán que uno a veces trabaja mucho en escenarios hipotéticos de empresas. Entonces, este es un escenario hipotético
para el caso específico de, otra vez en la Europa victoriana, de un crimen que se cometió. Aquí me va a generar visuales, digamos, de la escena. Va a combinar todas sus capacidades de, de generación de texto con sus capacidades de generación de- de imágenes, ¿ya? Entonces me comienza a dar un poquito más de detalle de cómo va el caso y nuevamente actúa como un gran hermano y yo comienzo a hacer la resolución del caso, ¿ya? Entonces, en toda esta resolución del caso, sigue planteándome pistas. Por ejemplo, aquí está hablando del robo de una partitura o de la pérdida de una partitura y me hace una representación de la partitura como quedó en el fuego. Y seguimos con esas interacciones. Al final resulta que el robo no fue un robo, sino que el compositor se había pasado de tragos y lanzó todas las partituras al fuego y las quemó. Entonces vamos descubriendo a medida que- que la simulación avanza, me muestra las manos del compositor y llegamos a la conclusión de que en verdad lo que sucedió fue que se pasó de tragos, lanzó las partituras a la chimenea y pues se quemaron. Digamos que ese es como el caso como se desarrolla. Pero pues uno puede ir desarrollando muchos casos. Lo interesante es este proceso de simulaciones que me ha parecido súper útil tanto digamos que para desarrollar un juego como para desarrollar escenarios de negociación o de gestión de crisis o lo que a ustedes se les pudiera ocurrir que uno pudiera construir. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a lo que es el prototipado. Entonces, una de las características bien interesantes que uno logra conseguir con esto es que cuando uno quiere desarrollar una solución lo puede llevar desde la concepción de ideas, de la generación de casos de uso, ¿ya? Hasta ya la materialización de la idea como en un prototipo. Entonces vamos a ver para el caso de operaciones de TI. Aquí tengo un ejemplo en donde básicamente le estoy pidiendo, arranco con la solicitud al sistema de los, de una generación de casos de uso, ¿ya? Para un área específica, para un dominio específico. Entonces yo le estoy pidiendo casos de uso para operaciones de red. Entonces él me va a generar toda una serie de casos de uso con sus respectivos prompts, ¿ya? Es decir, no solo me genera el caso de uso, sino que me dice también cómo le debo pedir, por ejemplo, a GPT que se comporte cuando yo estoy utilizando ese caso de uso, ¿ya? Entonces aquí comienza a generarme una serie de ideas y una serie de escenarios en los cuales yo podría hacer uso de la inteligencia artificial generativa, ¿ya? Finalmente, tomo estos casos de uso que me plantea, los textos, y utilizo una interfaz de Excel, de Sheets, de Google Sheets, que se interconecta a través de APIs con GPT. Y para cada caso de uso, pues le pido que me muestre cómo sería una simulación con su respectivo resultado de al final cuál es el tipo de respuesta que yo obtendría. Por ejemplo, si yo quiero hacer un tema de gestión de infraestructura o un tema de optimización de red, ya con esta solución. Entonces aquí, cuando ustedes están observando que le da el sí, lo que va a suceder es que me dice, mire, para el tema, usted quiere hacer algo de optimización de red, vamos a utilizar GPT-4 y en este GPT-4 entonces buscamos hacerla mejorar la eficiencia y rendimiento de la red. Entonces vamos a hacer un ejemplo de un prompt y el prompt que vamos a mandar a GPT es optimizar la red 4G utilizando estrategias de balanceo de carga, ¿ya? Y finalmente él me va a decir, bueno, para hacer toda la estrategia de balanceo de carga, entonces usted debe utilizar todos estos conceptos. Si ustedes pueden observar o el detalle de, digamos, lo que hemos hecho es pasar de simplemente hacer una pregunta a hacer una pregunta que me genera nuevas preguntas que se utilizan para visualizar cómo podría ser una solución construida con estas herramientas. Este es digamos, un primer acercamiento. Si uno quisiera hacer ya un detalle mayor, ¿ya? Entonces vamos a ver acá. Uno de estos casos de uso lo tomamos y con la misma ayuda de GPT le dijimos, bueno, ahora sí créanos el código con Node.js y con el resto de capacidades de programación que tienes para que nos hagas una interfaz, ¿ya? Una interfaz que precisamente me tome un número de incidente con todos los datos,
con la fecha, con la información del cliente, con la descripción del incidente. Vamos a adelantar un poquito. Y adicionalmente le vamos a poner un archivo que es los logs de qué es lo que ocurrió, de qué es lo que observamos en la red. ¿Ya? Entonces, con toda esta información de logs y de información del incidente, aquí tenemos una caída en el sistema de pagos, le adjuntamos un log de errores, ¿ya? Y entonces aquí vamos a observar cuál es el tipo de respuesta que me podría entregar una IA generativa. Entonces aquí tenemos el reporte del incidente, el análisis detallado de qué fue lo que pasó en el incidente, un proceso de troubleshooting y unas acciones de remediaciones. Entonces, digamos, pasamos de lo que era una conceptualización básica en GPT a construir un sistema que efectivamente ya se conecta con la inteligencia generativa, se puede conectar con otro sistema que genere los logs y al final nos da una respuesta coherente con el tipo de problema que estamos explorando. Ya uno puede, hasta aquí es un nivel de prototipo, pero la idea es, uno ya con el prototipo ya tiene un caso de uso soportado, puede llegar a, a- a sustentar esto con la dirección de la compañía y decir, mire, esto es la forma como nosotros podríamos resolver un problema de estos. ¿Ya? Entonces, este es un ejemplo más tangible de todos estos procesos de prototipado, cómo nos funcionarían en estas herramientas. Eh, ¿Cuáles son las ventajas que uno obtiene cuando está todo este tema de desarrollo de prototipos? Es que, como ustedes observaron, la generación de ideas es muy rápida. El proceso de diseño también es rápido. Uno puede hacer la simulación de escenarios y todos estos temas del agilismo que se quieren incorporar y rápidamente ir hacia lo que es la solución que un cliente esperaría, pues puede ir desde el concepto hasta una solución final en, en tiempos mucho más cortos. Ya. Entonces, esto es el tipo de ventajas que uno obtiene con esto. Entonces, estos básicamente son el conjunto en todo este journey que les hablaba del uso de todas estas IAs generativas, los ejemplos que he logrado conseguir en el tiempo. Eh, y nuevamente aquí volvemos a lo que hablamos en un principio sobre nuestros cuatro personajes de Mary Shelley, de Ada Lovelace, de Lord Byron y de Julio Verne. Entonces tenemos básicamente, tenemos un mundo de oportunidades en muchos espacios con estas IAs. Muchos dicen que a veces este tipo de IAs nos limitan la imaginación o nos van a volver perezosos, pero mi experiencia personal es que por el contrario, uno lo que tiene es una posibilidad inmensa de crear nuevas cosas, de tener un asistente ahí que va a estar ayudando siempre en su proceso de generación de, de todo lo que a uno se le pueda ocurrir. Digamos, yo lo utilizo básicamente todos estos ejemplos que yo les he mostrado, los he hecho tanto, digamos, por curiosidad como para temas de emprendimiento o para temas de mi empresa en los cuales se quiere mostrar el potencial ya. Entonces, la capacidad de materializar las ideas se vuelve mucho mayor y entonces aquí tenemos una herramienta súper poderosa para transformar muchas cosas, ¿ya? Pero al mismo tiempo tenemos una herramienta que va a generar muchos problemas, ¿cierto? La IA generativa en el tiempo, o ya estamos observando los temas de cómo de engaños, de hackeos, como por ejemplo de la misma forma que yo puedo utilizar esto para hacer un programa, bueno, puedo utilizar para hacer un bot que capture información de las personas para fines que no son positivos, ¿ya? Y algo que seguramente vendrá, no es algo que ya llegó, pero en los próximos años comenzaremos a ver es un desplazamiento bastante grande de, de lo que es mano de obra, ¿ya? Entonces, ese es un desafío bastante grande para saber, bueno, y las personas que van a ser desplazadas, por ejemplo, por este tipo de inteligencias, cómo las vamos a recapacitar, cómo las vamos a entrenar, cómo vamos a hacer que consigan un nuevo trabajo o que en su trabajo aporten un valor mucho más grande, ¿ya? Entonces, por eso es básicamente esta balanza en donde tenemos un reto, una gran cantidad de, de oportunidades para negocios, para mejorar el bienestar y la vida, y también una gran cantidad de retos que aquí condenso finalmente, ¿ya? De los cuales ya hemos hablado. Y básicamente esa es la presentación. Espero que les haya gustado, digamos, todo lo que he presentado. Ahora sí, si tienen alguna pregunta o si tienen alguna
sugerencia o recomendación, entonces bienvenido y aquí estoy para responder lo que ustedes quieran. Muchísimas gracias, Darío, por tu presentación. Y realmente aquí nos ha dejado varias reacciones, también varias preguntas. Bueno, son muchas preguntas, aunque realmente con esta última parte has respondido varias de las que están aquí escritas. Sin embargo, hay una pregunta aquí que nos hace Eider Fabián Celis. Dice, ¿qué impactos tienen estas IAs en regiones tan desiguales como América Latina? Pensando en cómo se adoptaría esta tecnología. Es una muy buena pregunta, ¿cierto? Yo creo que precisamente aquí tenemos un rol de, entiendo que hay estudiantes de MBA, de ingeniería, de posgrado, de todas las áreas, y yo creo que es ver cómo todo el potencial de estas IAs precisamente uno lo lleva a todos los sectores económicos de la sociedad. Les presentaba, por ejemplo, el tema de Copus, ya, de la herramienta que estamos implementando, precisamente es pensada en esa base de la pirámide. Es decir, cómo yo utilizo, tengo un reto importante, hay muchas personas que no tienen acceso a GPT o no saben cómo preguntarle correctamente, eh, o, o digamos todavía no tienen o simplemente no utilizan mucho computadores, pero sí tienen acceso a un dispositivo móvil, ¿cierto? A un smartphone. Entonces dijimos, bueno, ¿cuál es la forma en que podemos llevar las bondades o los beneficios de esta solución a la base de la pirámide con la menor cantidad de barreras posibles? Entonces dijimos, vamos a hacerlo a través de WhatsApp, porque las personas en general, el, el mayor porcentaje de la población, independientemente de su estrato social, utiliza WhatsApp. Entonces dijimos, por eso lo vamos a hacer en WhatsApp. Entonces ese es el tipo de soluciones que permiten que todas las personas comiencen a beneficiarse. En el campo de la educación, yo creo que las oportunidades aquí son gigantes. Me preguntaba mi hijo en algunos días pasados, mientras estudiábamos, me decía, papá, ¿y yo para qué estudio y para qué necesito aprender todo esto si GPT me lo hace? Y pues él ve que yo utilizo eh, todo el tiempo y para casi todas las actividades GPT. Entonces yo le decía, bueno, lo que pasa es que lo importante no es qué es lo que él es capaz de hacer, es cómo le preguntas, cómo le indagas, porque de acuerdo a la calidad de la pregunta vas a tener la calidad de la respuesta y la calidad de la pregunta va en función del conocimiento que tengas. Entonces, esta es una realidad y lo que necesitamos en el plano de la educación es precisamente en todos los sectores, en todos los segmentos, enseñarles a manejar y hacer las preguntas correctas y a utilizar de manera óptima todas estas herramientas para obtener el máximo valor de ellas. Perfecto, haría que otra preguntita, nos queda tiempo, un par de minutos. Con respecto a la veracidad de la información, ¿qué aplicaciones, aquí nos pregunta Ricardo Andrés Rodríguez, qué aplicaciones recomiendas que sean seguras para usar en temas de también, bueno, primero, veracidad de la información, pero también temas de seguridad y cosas que se puedan robar de lo que tú vas preguntando o todo ese tema como en cuanto a la seguridad de la información y temas de veracidad de lo que encontramos allí? Listo, y este es un tema crítico porque es un reto importante y es un tema nuevo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si todo lo que uno ingrese por ejemplo, en una interfaz como GPT, no sé si también sucede en BART o en Pi, entonces estas inteligencias artificiales comienzan a ser parte de su cuerpo de conocimiento y eventualmente creo que han salido algunos papers de personas que son capaces incluso de acceder a esa información. Ya. Eh, Hay soluciones ya más de industria, porque digamos a la par, digamos, de OpenAI que está sacando todas estas soluciones, están todas eh, los grandes titanes de la tecnología. Entonces tenemos a Google, a Microsoft, a Oracle, con sus propias versiones de la IA generativa. Microsoft, digamos, con OpenAI, pero en versión empresarial. Entonces, cuando uno ya está hablando de soluciones para un público, entonces, pues creo que ya lo importante es ir y hacer la exploración entre estas empresas que ya venden básicamente soluciones que están asegurando esos datos. ¿Ya? Entonces, incluso OpenAI tiene su versión empresarial y la información que uno pase a través de las APIs
no es información pública. Es decir, lo que uno pasa a través de la interfaz de GPT sí es información que ellos utilizan, pero la información que uno pasa a través de las APIs no. Entonces, digamos que ese es un punto para asegurar y uno tiene que hacer la debida diligencia para asegurar que este aspecto que es crucial, por ejemplo, si uno va a manejar información de clientes, pues no esté expuesta y no va a ser, no, no, no va a ser asequible pues por personas que no deseables. Ya uno debería cumplir todas las políticas de seguridad de la información y todo lo que corresponde a la legislación. ¿Ya? En cuanto a la veracidad de la información, entonces estos sistemas hacen algo que se llama alucinaciones. Entonces, claramente cuando uno tiene un desarrollo de una aplicación, algún porcentaje de la información que él genere no va a ser correcta. Y uno tendrá que hacer la experimentación y el fine tuning de los prompts y de todo lo que ellos tienen para determinar cómo puedo minimizar, cómo puedo reducir al máximo la cantidad de alucinaciones no esperadas. Ahora, eso depende del tipo de aplicación que uno quiere. Si quiere algo que sea muy creativo, no importa que alucine, pero si quiere que sea algo muy preciso, pues no, pues sí es relevante. Ahora bien, cuando uno está desarrollando una aplicación, entonces tendría que evaluar correctamente los riesgos, ¿no? Porque si yo estoy creando una aplicación donde una alucinación o la entrega de información incorrecta no tiene una consecuencia grave, pues yo lo que tengo que hacer es minimizar esa cantidad de información incorrecta, eh, pero pues soy consciente de que admito un porcentaje de error. Pero hay casos en los que no es posible admitir ese error, ¿cierto? Por ejemplo, si alguien dice, bueno, yo quiero hacer una aplicación médica que recete a pacientes. Entonces, pues cualquiera dirá, bueno, lo que pasa es que no puede hacer eso porque el día en que haga una receta incorrecta, pues está en juego o en riesgo la vida de una persona. Entonces, de pronto, pues no es un buen caso de uso para aplicar porque precisamente la tecnología no está lo suficientemente madura o porque no tengo las salvaguardias necesarias para evitar que esa información incorrecta tenga un impacto negativo. Perfecto, Darío, muchas gracias. Por aquí nos dicen solamente si puedes mostrar el QR de QOpus nuevamente. Y bueno, agradecemos a todos los participantes. Se quedan, Aquí está. sí, perfecto, muchísimas gracias para que le puedan tomar su captura de pantalla, los que en este momento están solicitándolo.